Buenas tardes, mi nombre es Carmen Verde Arocha, directora de la editorial Eclexidra, y le damos la más cordial bienvenida a esta presentación de la novela El amor sin rectitud de José Graterón Namias. Esta tarde nos acompañan dos queridos amigos como lo son la poeta, ensayista y psiquiatra Ana María Hurtado y el ingeniero y novelista Rafael Baral Lovera, quienes han tenido la generosidad de aceptar nuestra invitación de presentar El amor sin rectitud de José Graterón Namias. Así que bienvenida Ana María, bienvenido Rafael, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Adelante. Buenas tardes, soy Ana María Hurtado. Primero que nada quiero agradecer esta oportunidad que me fue dada a través de la editorial Eclexidra y la queridísima amiga Carmen Verde Arocha. Por supuesto, agradecida a José Luis Graterón, gran amigo, autor de la novela El amor sin rectitud, al otro querido amigo Rafael Baral, que está presente también aquí, y bueno, al público en general que nos está acompañando en este momento en que vamos a reunirnos a conversar sobre esta novela tan particular. Bueno, es particular por muchas cosas, me parece a mí, ¿no? Encontré muchas características especiales que la hacen realmente un texto para ser leído con amor, precisamente, con disfrute, con el deleite que generalmente nos tiene que dar la literatura. Nos hallamos ante una novela que en principio o esencialmente trata el tema del homoerotismo. Sin embargo, no me gustaría limitarla a este apelativo. Precisamente después lo voy a expresar con más claridad, ¿no? Pero de todas maneras podría comenzar haciendo una breve referencia a la dilatada historia que el tema homoerótico tiene en toda la expresión artística, literaria y mitológica de la humanidad. Para nuestra civilización occidental, en términos concretos, la literatura homoerótica aparece desplegada desde muy antiguo y ya era bastante frecuente encontrarla antes de las prohibiciones que aparecieron ya bien entrada la Edad Media. De manera ostensible, todos sabemos que el tema homoerótico era muy frecuentemente tocado en la antigua Grecia. Hay referencias explícitas a esta imaginería, referencias de todo tipo, desde las nociones tradicionales del amor, la naturalidad de las preferencias sexuales, tanto en personajes históricos reales, personajes comunes, como héroes legendarios o figuras mitológicas. Todos sabemos que fue abordado con muchísima belleza en los diálogos platónicos, especialmente en el Symposium y en el Phaedrus. Pero obviamente no solo en la antigua Grecia, sino hallamos manifestaciones artísticas y literarias de este género homoerótico también en la Roma clásica, en la India, en Japón. Entre los musulmanes, curiosamente, tenemos nombres tan sugestivos de obras literarias como El collar de la paloma y El prado de las gacelas. Entonces encontramos que esta novela va a estar inscrita en una larga serie de manifestaciones literarias del fenómeno homoerótico que vale la pena señalar. Sin embargo, repito, estamos a mi entender ante una novela que es mucho más que una novela homoerótica. Yo de por sí no soy muy proclive a esas clasificaciones de género. Más bien nos muestra, a mi modo de ver, y aquí voy a tomar palabras de nuestro maestro en común, Armando Rojas Guardia, que en un texto extraordinario que él tiene sobre la identidad homoerótica, él dice que lo que nos muestra este tipo de literatura es la complejidad heterodoxa del deseo
las opciones subversivamente imprevistas e inéditas de las pulsiones y el instinto y la siempre revolucionaria dinámica del eros. La novela se nos va a presentar atravesada de una voluptuosa ternura e inocencia que van de la mano con la aparición de escenarios y situaciones sombrías, crueles, a veces grotescas, abusivas, es decir, una especie de atmósfera muy underground. La ternura va a ser anunciada ya en las primeras líneas cuando el personaje central, Juan Luis, recuerda una canción de la infancia que curiosamente y por coincidencia a mí me resulta particularmente entrañable. La canción tiene su origen en una cancioncilla infantil soviética que por alguna razón que desconozco llegó a nosotros. Yo la escuché en mi infancia. Inmediatamente se va a hacer presente de una manera natural una escena sexual que atrae al niño que acaba de colorear guirnaldas y soles en su dibujo infantil. El escritor nos introduce así de bruces, pero con naturalidad, con la misma naturalidad que ocurren las cosas en la vida, en esa faceta compleja de la infancia donde conviven la inocencia con todos los instintos y pulsiones. Eso que Freud llamaba sin ninguna connotación moral los perversos polimorfos. Los niños como perversos polimorfos. El arte, que va a ser muy importante, pasa a ser el contenedor del exceso de realidad del niño y de su necesidad imperiosa de resignificar, de simbolizar lo que está ocurriendo. Esto va a pasar a lo largo de toda la novela. El arte se va a convertir en el subterfugio para contener y delimitar instintos difíciles de verbalizar o de ser contenidos por el entorno cotidiano. Como ejemplo, quiero leer un párrafo de la novela que particularmente me parece magistralmente tratado, no solo desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista psicológico del conocimiento de la psique infantil. El niño está viendo una lámina del cuadro Eros y Psiquis del pintor francés François Gérard y José Luis nos dice: el niño acaricia la pátina suave de la hoja, aspirando al mismo tiempo el olor a tinta nueva emanado de la colección. Al rozar la página está tocando las inmaculadas nalgas del ángel. Y prosigue. La piel nacarada de esta pareja parece hecha de azúcar cristalizada y despierta el apetito del niño haciéndole agua la boca. Son las 3 de la tarde y un viento constante disturba la abrasadora quietud de la península. Arriba los buitres planean en grandes círculos observándolo todo. Juan Luis reconoce una cara de culpabilidad en cuanto la ve y no puede olvidar el rostro del adulto evitando ser pillado en falta. Todo el episodio lo deja pensativo. Entonces, un impulso desconocido hasta ese momento para él lo atrae a la biblioteca. Va a buscar en la colección Universitas de Salvat de 1966 su cuadro preferido, Eros y Psiquis, por François Gérard. Por instinto, lo que ha sentido es una ansia similar a la del hambre, pero con otro matiz. Esta misma referencia al arte la vamos a encontrar en la mención de este cuadro que aparece en la portada, que es Santa Fabiola.
que nos ofrece su perfil con la otra mitad de su cara oculta, así como también en ese evanescente grabado al cual hace referencia el autor y que le da el nombre al libro, que es El amor sin rectitud. Entonces vamos a encontrar la confluencia de la sexualidad infantil con la apreciación de las imágenes plásticas. Esa confluencia me parece un gran acierto de José Luis. Nos trae el mundo complejo de la infancia, mucho más allá de los estereotipos que, aunque ya fueron desmontados a principios del siglo XX precisamente por Sigmund Freud, aún se sigue viendo con mucho recelo el hecho de que los niños tengan una sexualidad potente y polimorfa. Igualmente vemos acá otra característica del mundo de la psique infantil, que es la tendencia a la expresión plástica y a la mirada poética espontánea. Me encanta que todo el discurso almibarado y falso de la infancia es barrido en la narrativa de José Luis, preservando sin embargo la mirada con su toque de inocencia matizada de claroscuros. Y siguiendo esto, me gustaría leer otro pasaje donde yo creo que se ve esto con muchísima claridad. En esta escena está un niño en Alemania en la posguerra. Dice así: el niño salta para librarse de una presencia ominosa y oscura que lo detiene en su frustrada carrera. Producto del encontronazo, hunde su cabeza en ese cuerpo por unos segundos, sintiéndose arropado por cierto olor dulce y limpio de una raza desconocida. El soldado lo sube por las axilas y le ordena esperar en inglés. Seguidamente, cual un prestidigitador, saca un bombón de chocolate, lo despoja de su brillante envoltura y lo mete en la boca del niño. Este ha contemplado como hechizado al soldado, con los labios entreabiertos de asombro, y al estallar el sabor del cacao, siente que aquel hombre musculoso le ha dado a probar parte de su propio ser. Este fragmento me parece extraordinario, lleno de un erotismo potente, pero delicado, y que no deja por fuera nada que no sea esencial, constitutivo de la corporalidad y de la psique infantil. Bueno, encuentro que otro gran acierto de José Luis, que también lo señala Armando Rojas Guardia, es la construcción arquitectónica tan precisa de la novela. Ese mundo paralelo de dos niños separados por distancia, tiempo, cultura, circunstancia social y económica es manejado por el autor de una manera magistral. Y luego, cual mago, el narrador logrará que esas líneas de vida tan distantes confluyan. Eso me recordó aquella frase de Sábato en su libro La Resistencia, que dice: ni el amor ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros son obra de las casualidades, sino que están misteriosamente reservados. ¿Cuántas veces en la vida me ha sorprendido cómo, entre las multitudes de personas que existen en el mundo, nos cruzamos con aquellas que de alguna manera poseían las tablas de nuestro destino, como si hubiéramos pertenecido a una misma organización secreta o a los capítulos de un mismo libro? Cierro la cita. Esto es precisamente lo que hace José Luis. Su capacidad de entrelazar una trama con personajes de intrincadas complejidades internas que da la impresión al lector de estar asistiendo y de ser partícipe en la elaboración de un tejido rigurosamente cuidado, un tejido, un texto, un textil, donde los diversos hilos narrativos van formando variados escenarios psíquicos, geográficos, eróticos, hasta reunirse todos en un solo y amplio tapiz caleidoscópico vertiginoso que resulta estremecedor. José Luis va dejando pistas
hilos que el lector va minuciosamente descubriendo o siendo íntimamente atraído por esas pistas. Entonces uno siente que los personajes y sus circunstancias no están distantes de la propia historia del lector, pues de lo que se trata al fin y al cabo es de las vicisitudes de lo humano. José Luis Graterol logra que la península de Paraguaná no esté tan lejos del norte de Alemania, así como tampoco va a estar tan lejos la infancia de Fritz en Alemania y la de Juan Luis. Tampoco están tan lejos ellos de nosotros. Considero que un gran valor de esta novela es acercarnos. Por eso es que considero que no se trata de una novela que fragmenta una parte de la realidad humana y la clasifica. En esta época nuestra tan inclinada a oponer nombres, divisiones, clasificaciones, y aunque José Luis nos pasee por diversos espacios geográficos, culturas, latitudes, temporales y humanas, en todas ellas nos vamos a reconocer. Algo de nosotros resuena, eso hace la novela universal y esencialmente humana, genuina, sin artificios. Todos deseamos mirar la otra cara de Fabiola, todos hemos tenido un amor sin rectitud. Quizá el amor en su esencia está siempre lejos de la rectitud. Aurora, contagiada por la atmósfera pastoril, comenzó a entonar en voz baja una copla de La Rosa del Azafrán, su zarzuela preferida. Para darse ánimos, sus hijas empezaron a secundarla, al tiempo que sus varones mayores corrían reaccionando con excitación al estímulo del coro de voces femeninas y a la secreta sospecha de estar huyendo al cometer un acto prohibido nada más y nada menos que con su propia madre. Juan Luis, de la mano de Aurora, disfrutaba del extraordinario paseo y se figuraba que todos formaban un alegre grupo familiar. Una bandada de palomitas silvestres en sus recorridos matinales. Los varones se burlaron de Juan Luis porque éste creía que su mamá hasta tenía una canción para la huida por la estrofa que decía así. Esta mañana muy tempranito salí del pueblo con el atico y como entonces Aurora venía yo la recibía cantando como un pajarico. Esta mañana muy tempranito por los carriles de los rastrojos soy la hija de los despojos y como tiene muy buenos ojos espiga a veces en los canojos. Parece la sombra de la cuadrilla, siempre espigando tras los segadores los mismos sudores. Hola, ¿cómo están? Rafael Baraldo Vera les habla, soy escritor venezolano y ante todo quiero dar las gracias a Carmen Verde y a la editorial Eclipsidra por esta invitación a esta presentación el día de hoy. Este libro nos convoca y por eso estamos acá reunidos. Aprovecho de saludar también a mi compañera Ana María Hurtado, compañera además de tantas tertulias, encuentros literarios y poéticos. Y por supuesto José Luis. José Luis, qué gusto saludarte y honrado además de que me hayas hecho formar parte de este encuentro, de esta presentación de tu libro. Pues comencemos. El amor sin rectitud es un libro que a mí me agradó muchísimo, me generó un gran impacto también y yo siento que, hablando como lector, es el tipo de novela que toda persona debería leer, no solo para nutrirse de una buena narrativa y de disfrutarla, sino también para viajar junto con el personaje o los personajes que aquí
se van dando vida. Dicen que un libro es un viaje de autodescubrimiento, y este libro lo es un autodescubrimiento, es un libro de corte autobiográfico, y en él vamos a descubrir la vida de Juan Luis, el personaje principal, pero que a la vez Juan Luis nos convoca también a descubrirnos nosotros mismos, a ver las similitudes, la cantidad de historia común que muchos podemos tener. En lo particular me pareció una novela que tiene mucho que ver conmigo. Parte de lo que narra José Luis acá, a través de su personaje, Juan Luis, de algún modo también fueron vivencias, en mi caso, fueron similares. Y la manera de encontrarme o de reencontrarme con esas anécdotas a través de este libro fue algo que yo digo, esto, qué bueno haberlo leído en otra persona, o en una buena literatura, haber repasado de nuevo esos eventos. Por otra parte, esta novela, El amor sin rectitud, yo considero que es una novela, si se quiere, valiente, por el tema que trata, los temas que aborda, y de la manera tan sutilmente desparpajada en que José Luis, su escritor, narra los eventos. No todos se atreven a contar a través de un personaje situaciones de vida propia, y sobre todo temas que para la sociedad pueden ser incluso hoy en día escabrosos. Hablar sobre temas de homosexualismo, hablar sobre temas que tienen que ver con narcóticos, narcotráfico, etc. Que no es necesariamente el leitmotiv, ni es el centro, ni el meollo de este libro, pero para algunos puede ser un tema que les cause resquemor, pues a través de la narrativa de José Luis en este libro, podemos encontrar que bastante sutileza en estos temas, y cómo el pasar por estas situaciones que llevaron a un extremo al personaje principal, a Juan Luis, nos hacen ver en nosotros mismos también cuáles son nuestras carencias, nuestras propias carencias, y también encontrar en ese otro la virtud de haber podido superar los obstáculos. También veo en este libro algo que me gustó mucho, y es que es el viaje que otros hacemos de crecimiento. Y en este caso también la referencia de este personaje que viene de la provincia, o sea, que viene del interior del país, que viene hasta la capital y que luego emigra a otro país, va a otro país, en este caso va a Colombia, a Bogotá, y se encuentra con otra cultura, pero a la vez que descubre esa cultura, se va descubriendo él mismo, se va descubriendo también cuáles son sus verdaderas tendencias, inclinaciones, en lo sexual, en lo personal, se va descubriendo también cómo es él, de manera, cómo se desenvuelve socialmente. Otra cosa que se hace evidente en este libro, El amor sin rectitud, es cómo el personaje que comienza hablando desde una perspectiva infantil crece de forma abrupta, y es tan abrupto el crecimiento que es por la cantidad de dificultades que a este personaje le tocó enfrentar y sopesar y superar, que ya en la etapa adulta todavía, como muchos de nosotros, todavía sostiene en sus manos ese niño que nunca lo dejó, ese niño que nunca pudo crecer de forma común, por no decir normal. Y hay una parte de este libro que yo tengo por acá resaltada porque simplemente me encanta, y lo dice muy bien, lo dice de la manera como José Luis lo sabe escribir, y dice así:
Mi perspectiva infantil del mundo y la magia que siempre en el fondo había creído existía, se hizo añicos con la corporeidad que tomó un pensamiento que, curiosamente, se erigía ante mí, para desintegrarse igualmente de inmediato ante mis ojos. Esto me hace erizar la piel, puesto que es una manera literaria de hablar de ese pase de factura, de ese enfrentamiento constante del personaje ante las dificultades, siendo todavía o teniendo en sus manos aún los instrumentos de la niñez. Siempre es un gusto y se celebra a lo grande que hoy en día los escritores venezolanos todavía podamos crear obras literarias y que además tengamos la oportunidad de contar con editoriales, como en este caso la editorial Eclipsidra, que permite la edición de este tipo de textos y de libros. De nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad y José Luis, Ana María, Carmen, pues hasta el próximo evento. Muchísimas gracias y siempre estaré aquí a disposición para lo que necesiten. Éxitos, José Luis, te lo mereces. A sus 9 años, Fritz es valiente y decidido. Marie Charlotte, su madre, confrontaba problemas con las nutrias que merodeaban por Nordenburg. Y para lidiar con ellas, se regodeaban en encontrar soluciones que conciliaran su aparente bondad con un toque sutil de tortura, al mantener encendida día y noche una radio que suponía las alejaba. Las melodías de moda a todo volumen apenas lograban aminorar los encuentros que se daban entre los roedores, y el escándalo de los golpes contra el muro, seguidos de arañazos y carreras, sonaba como el de almas en pena pidiendo ayuda a gritos. Fritz, por su parte, se había acostumbrado a esa radio día y noche, y al igual que las nutrias, se sentía a gusto con ella. De cierta forma le hacían compañía cuando se aventuraba a explorar más allá de las estancias que usaban normalmente y que giraban en invierno en torno a la cocina y en verano al jardín posterior. Por lo tanto, cuando se atrevía a internarse en los salones cerrados a donde nunca iba, se contentaba con tener el eco de la radio y disfrutaba del programa de variedades en el que viejas orquestas alemanas tocaban melodías divertidas de tiempos mejores, como la década de los 30. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond? Holleri, holleri, hollero. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Quiero agradecer especialmente a nuestro recordado poeta Armando Rojas Guardia, al cual de alguna manera le dedico mi novela, y también a quienes me acompañan hoy en esta presentación, la poeta y psiquiatra Ana María Hurtado y el querido Rafael Baral Lovera, escritor, editor. Muchísimas gracias a ambos amigos por esta compañía. Si me dijeran que alguna vez no llegué en absoluto a sonar cínico, ha debido ser cuando tenía 5 años y bailaba vestido de chinita, jugando en el patio de mi casa con mis hermanas bajo la mata de amapola, cubierta mi cabeza con el manto de la Fabiola, que era lo único que me arropaba, porque del resto aún mi corazón ingenuo no albergaba ningún tipo de prejuicio, no encubría ninguna actitud, no me vestía ninguna creencia o postura, y era yo celebrando el hecho mágico de estar vivo y comportándome como me placía, de una manera monda y lironda, sin prohibiciones ni trabas, y el hecho de que así lo fuera avergonzaba un poco a aquellos que estaban a nuestro alrededor.
La parte sombría de mi novela es las dificultades que enfrenta mi personaje para lograr conseguir algo. Esta novela se inicia desde la perspectiva de un niño y son los ojos de ese niño los que al final van a darle toda la novela esa cosa luminosa de las cosas que se lograron, de las cosas hechas, a pesar de los obstáculos y a pesar del sufrimiento. La premisa de la novela, que es el amor sin rectitud, a la larga se demuestra que no hay rectitud en el amor, no hay un parámetro para medir ese tipo de cosas. La escritura de mi novela me tomó alrededor de 5 años. Yo siempre fui un escritor que ocultaba sus cosas, que no mostraba su trabajo. Y decidí a partir de sí, como hace 5 años, escribirla, y fue un proceso bien creativo y bien catártico, porque de alguna manera en mi novela yo le hago un homenaje a mis muertos y también es un viaje hacia mi interior, porque todos los personajes que integran mi novela de alguna manera es una proyección mía, es un viaje hacia mi interior. La arrogancia, la vanidad, la sensiblería, todo eso está contenido ahí y escrito de la manera más honesta. Fritz vive en el norte de Alemania con sus padres. La guerra los ha dejado en una penosa situación y aparte del castillo familiar, ubicado en esa península ignota y fría, no poseen mucho más. En sus juegos de espía, se esconde para observar a los soldados a placer. A sus 9 años es despierto y valiente. Los soldados americanos lucen bien alimentados y seguros de sí mismos, pero sobre todo son bastante ruidosos. Él está mirándolos desde un callejón que pasa detrás de la Galería Wagner Kunhamnu, próxima a la Maximilianplatz. Conoce muy bien la zona porque su abuelo utiliza los servicios de Herr Wagner para enmarcar sus cuadros. Cuidando de no perder detalle, se sienta a observar la situación con pragmatismo y deja a un lado la emoción. Aunque le divierte este comportamiento ruidoso de los soldados, piensa con ingenuidad que porque hayan ganado la guerra no tienen derecho a apropiarse de las calles, desconociendo que en efecto así es. Un sentimiento confuso se despierta en él y no entiende el porqué de la advertencia de su abuela. Estos hombres son amigables y no parecen representar ningún peligro. De pronto, el observador se siente visto y el niño salta para librarse de una presencia ominosa y oscura que lo detiene en su frustrada carrera. Producto del encontronazo, hunde su cabeza en ese cuerpo por unos segundos, sintiéndose arropado por cierto olor dulce y limpio de una raza desconocida. El soldado lo sube por las axilas y le ordena esperar en inglés. Seguidamente, cual un prestidigitador, saca un bombón de chocolate, lo despoja de su brillante envoltura y lo mete en la boca del niño. Este ha contemplado como hechizado al soldado, con los labios entreabiertos de asombro, y al estallar el sabor del cacao, siente que aquel hombre musculoso le ha dado a probar parte de su propio ser. Cuando después de depositarlo en la calzada con una reverencia le muestra el camino para la huida, el eco de sus carcajadas lo persigue mientras sale corriendo del callejón. Sustraído del influjo del hombre y con el corazón galopando, el niño no para su carrera hasta llegar a casa. Es ahí cuando Fritz se percata de haber avistado por primera vez en persona a un negro en su vida. Como el plop que hace una piedra al caer en un pozo de agua oscuro y profundo, su mente se ilumina descubriendo algo dentro de sí, algo tan tibio y acaramelado como la sensación desvanecedora del cacao fundiéndose en su boca, un algo que reverbera
y crea ondas que lo hunden dejándolo sin aliento. Yo conocí a Armando Rojas Guardia a principios de los años 80, cuando todos deambulábamos por el Gran Café, la Vesuviana y esa zona de Sabana Grande. Y él estaba tomándose una cerveza en el Callejón de la Puñalada. Y yo entré a ese bar y como también estaba tomando una cerveza, ese coraje cervecesco, porque ya él era conocido, me hizo aproximarme a él. Y le extendí mi hojita mecanografiada de un pequeño relato y él tuvo a bien aconsejarme. Y inconscientemente ese final que él me criticó positivamente en mi relato influyó para el final de mi novela. Entonces le estoy muy agradecido a él y porque es un poeta que ha dejado muchos alumnos y una escuela. El taller con el maestro José Balsa fue maravilloso porque me dio base con una extensa bibliografía que ha sido muy práctica, porque en mi siguiente proyecto, mi siguiente novela, acudo a él, acudo a esas referencias personales del maestro José Balsa. Aparte de eso, me enseñó que se puede ser muy grande y ser muy humilde. Le agradezco mucho por esa experiencia. Gracias, maestro. A Juan Luis, su madre lo consentía bastante, y aunque no tuviera mucho para gastar, él siempre lograba que le satisficiera sus antojos. «Mamá», intervenía Juan Luis, quien habiendo finalizado la criba de grano se afanaba ahora desde debajo de la máquina de coser, impulsando con sus manos el pedal para presto detenerlo al comando de Aurora. «¿Te acuerdas de ese cuadro que vinieron vendiendo el otro día? El de la señora con el velo anaranjado». «No es ninguna señora, mi amor, es la Santa Fabiola. Y no es un velo, es un manto. Las vírgenes y las santas llevan manto, las creyentes velos, como forma de respeto a Dios». Corregía Aurora, en un murmullo invocaba para sí misma mientras se santiguaba. La Santa Fabiola, protectora de los abusados, de los desvalidos, los divorciados y los matrimonios difíciles, lo cual era típico de Aurora, tener entre sus fervores a una oscura santa de los tiempos de los romanos, sin capillas ni devotos fieles conocidos. Se trataba de una imagen desmistificada que recorría el pueblo en forma de litografía color. Todo el mundo la había bautizado a la manera confianzuda caribeña como la Fabiola, desconociendo que fuera santa, ya que a la iglesia no le gustaba mucho la difusión y promoción de una santa divorciada, aunque ésta estuviera canonizada. «Y si es santa, ¿por qué no tiene algo?», la abordaba el niño, a lo que Aurora no tuvo cómo responder. «Entonces las hermanas de María tienen velo y no manto», insistía Juan Luis en el tema y se quedaba serio, ensimismado en sus propios pensamientos. «Me gustaría verla todo el tiempo», agregaba luego de una pausa. Para él, los únicos velos a los que estaba acostumbrado eran blancos, como los que usaba su madre y su abuela para ir a la misa del domingo, o negros como los que llevaban las viudas. «¿A quién, mi amor?», contestaba Aurora con su mente perdida de nuevo en la costura. «A la Santa Fabiola. Me gustaría tenerla en la casa y verla cuantas veces yo quisiera», le decía Juan Luis, mientras dejaba caer la cabeza a un lado, reproduciendo el mismo gesto de su madre, cuando en medio de una lectura de las barajas españolas que le ayudaban a sobrellevar el gasto familiar, se quedaba viendo al horizonte intentando descifrar la lectura de las cartas y sus significados. Quiero agradecerle a la poeta Carmen Verde Arocha y a todo el equipo de Editorial Eclepsidra que ha hecho posible la presentación esta tarde de mi novela, mi primera novela, El amor sin rectitud. Gracias a todos los que nos acompañan esta tarde para su presentación.
Y así hemos llegado al final de esta tarde. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, en especial a nuestros presentadores, Ana María, Rafael. Nuevamente, gracias en nombre de todo el equipo editorial de Clepsidra. También saludo a mi equipo que día a día están acompañándome en la tarea de seguir apoyando la literatura venezolana: Luis Gerardo Mármol Bosch, Rafael González García, Beira Lisboa. Y en esta ocasión hemos contado con el apoyo de Reinaldo Blanco Peñalver, apoyo audiovisual. Así que, bueno, disfruten de esta tarde y estén pendientes a las próximas presentaciones que tendremos en Clepsidra para ustedes a través de nuestro canal de YouTube y también presencial en las librerías de Caracas. Gracias, buenas tardes y nos vemos pronto.